Soy David y hoy vamos a ver una pequeña introducción a la lengua rumana. El idioma rumano es una lengua indoeuropea que pertenece al grupo oriental de las lenguas romances. Entre ellas ocupa la quinta posición en cuanto al número de hablantes, siguiendo al español, portugués, francés e italiano. Por motivos políticos, en Moldavia usan la denominación moldavo para referirse a la lengua rumana que hablan allí. La lengua rumana es hablada aproximadamente por 28 millones de personas, de las cuales más de 20 millones viven en Rumanía, donde es la lengua oficial y además, conforme a los datos de 2002, materna para el 90% de la población. En Moldavia también es oficial y es la lengua materna para el 80% de la población. También es uno de los 6 idiomas oficiales en la provincia autónoma serbia de Voivodina. Además, se habla en las comunidades de migrantes rumanos en Alemania, Estados Unidos, Francia, Israel, Rusia y más recientemente en España e Italia. El territorio rumano estuvo ocupado en la antigüedad por los getas y los dacios, unos pueblos de lengua indoeuropea que fueron vencidos y conquistados por los romanos en el año 106 después de Cristo, durante el reinado del emperador Trajano. Como consecuencia, la región se convirtió en la provincia romana de Dacia, que incluía lo que ahora es Oltenia, el Banato y Transilvania. Durante los siguientes 165 años, la región se pobló intensivamente con colonos de la parte occidental del imperio, especialmente de origen itálico. De esta forma, el latín vulgar se convirtió en la lengua de la administración y del comercio en la provincia. Se supone que durante este periodo la lengua dacia pudo haber influido sobre el latín vulgar. Como no se conservan testimonios escritos de esta lengua, se cree que pueden ser de origen dacio unas 160 palabras de etimología desconocida que el rumano comparte con el albanés, como por ejemplo mal, costa, brunzo, queso o brad, abeto. Entre los años 271 y 275 la presión de los dacios libres, carpianos, y de los godos obligó al imperio romano a retirarse de la Dacia y a establecerse al sur del Danubio. Debido a su aislamiento geográfico, el rumano fue probablemente la primera lengua que se escindió del tronco latino, lo que explica seguramente el que es uno de sus rasgos más característicos, la conservación de un resto de declinación, aunque mientras el latín tenía 6 casos, el rumano solo distingue 3, el nominativo acusativo, el genitivo dativo, además del vocativo. Por su situación geográfica, el vocabulario básico del rumano apenas tiene palabras de origen germánico, tan características de las lenguas romances occidentales. Por el contrario, se vio influido por las lenguas eslavas, debido a la asimilación cultural y a la influencia de la Iglesia ortodoxa, y en menor medida por el griego, lengua del Imperio bizantino. Sin embargo, las palabras de origen eslavo tienden a convertirse en arcaísmos. Del turco, lengua del Imperio otomano, con el cual tuvieron que enfrentarse los estados medievales de Valaquia y Moldavia, solo hay algunos préstamos. Ni el idioma ni la religión de los turcos, el Islam, consiguieron influir en los principados rumanos. En Transilvania, el rumano adoptó también palabras del húngaro y del alemán. La influencia de los idiomas francés e italiano ha sido también importante, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. La primera muestra escrita del rumano data del siglo XVI. Se trata de una carta escrita en 1521 por el comerciante Neacshu de Cumpulung, en que advertía al alcalde de la ciudad de Brașov de una expedición militar de los turcos que se proponían atacar la ciudad. El documento está escrito en alfabeto cirílico, como era habitual en la época. El texto más antiguo escrito en rumano del que se tiene constancia es un catecismo protestante impreso en Sibiu, Transilvania, en 1544, del que no subsiste ningún ejemplar. Se conserva, en cambio, otro catecismo más tardío, publicado en Brașov en 1559, escrito todavía en caracteres cirílicos. La sustitución del alfabeto cirílico por el alfabeto latino ocurrió por primera vez en un documento escrito por rumanos de Transilvania hacia el final del siglo XVI. En la antigua URSS, Moldavia escribía el rumano con una versión adaptada del alfabeto cirílico que se mantuvo hasta 1989, en que se volvió a instaurar la ortografía estándar basada en el alfabeto latino. La mayoría de los hablantes nativos del rumano viven en Rumanía, donde este idioma es oficial. La República de Moldavia es el segundo país que lo tiene como la lengua oficial. Por causa de las deportaciones masivas de los moldavos de la República Socialista Soviética de Moldavia, se encuentran minorías rumanófonas en antiguas repúblicas socialistas de la Unión Soviética, incluso Kazajistán y Rusia. Muchos rumanos que habían decidido quedarse en las regiones perdidas por Rumanía después de la Segunda Guerra Mundial también conservaron su lengua materna, formando las minorías en las actuales Ucrania y Bulgaria. En Serbia existen 2 comunidades de hablantes, en Voivodina y Timok.
Solo los hablantes de la primera pueden usar su lengua materna en casos judiciales o administrativos. Además, los rumanohablantes del Valle de Timok son perseguidos por el gobierno serbio y no son considerados como verdadera minoría lingüística y nacional. La minoría también persiste en la ciudad de Gyula, en Hungría. El rumano también es hablado por los inmigrantes en varios países, incluidos España, unos 700.000, Italia, 1.800.000, e Israel, aproximadamente 250.000 hablantes, entre otros. Aunque veremos todo esto en futuros vídeos, mencionaré las siguientes pinceladas sobre la lengua rumana que he aprendido. 1. Usa el mismo alfabeto que el español, exceptuando la letra ñ y añadiendo varios caracteres con unos símbolos diacríticos por encima o por debajo. 2. La mayoría de las palabras provienen del latín directamente o a través de otras lenguas romances como el francés o el italiano. 3. Conserva un resto simplificado de las declinaciones del latín. 4. Tiene 3 géneros: masculino, femenino y neutro, en vez de 2. 5. Agrupa los verbos en 4 conjugaciones en vez de 3. 6. Tiene menos tiempos verbales que en español. 7. El artículo definido va pegado al final de las palabras. 8. Es una lengua fonética. Esto quiere decir que, sabiendo unas pocas reglas, uno sabe cómo se pronuncia la mayoría de las palabras que ve escritas. 9. El acento de las palabras puede recaer en cualquiera de las sílabas y no se marca. Y 10. Resumiendo, diría que la gramática rumana, exceptuando los tiempos verbales, es algo más complicada que la española. Además, tiene algún fonema más. Por tanto, es más fácil para un rumano aprender español y pronunciarlo bien, excepto la Z castellana, que para un español aprender rumano. Yo diría que es más difícil que el francés o el italiano, pero más fácil que el inglés y otros muchos idiomas. Y sin más, me despido hasta un próximo vídeo donde podremos ir viendo las primeras nociones del idioma rumano. No olvidéis suscribiros.